amigos, seguimos aquí en el canal de Javis Web y seguimos con este pequeño curso de iniciación sobre WordPress. Hoy, como ya dije, nos vamos a centrar en lo que son los menús. Vamos a crear un menú para que veáis cómo se verá el aspecto en nuestra web y cómo crear menús diferentes. Bien, como ya dije en el vídeo anterior, tenemos que ir a apariencias, menús, y aquí es donde vamos a crear nuestros menús. ¿De acuerdo? Veremos aquí que tenemos gestionar con vista previa, que lo que haríamos es, si pinchamos, vemos, nos iríamos directamente a la apariencia de nuestra web y lo veríamos directamente como se vería en la web. Vamos a ir atrás y vamos a verlo aquí en cómo crearlo desde aquí. Yo ya tengo varias páginas de ejemplo, he creado unas páginas como contacto, gato lloroso, pequeño gato, ¿vale? Vamos a ir por la misma línea con el tema de los gatos y vamos a crear unos menús con esas páginas, ¿de acuerdo? Vamos a crear el menú y le vamos a llamar menú principal. Creamos el menú desde aquí donde ponía crear y entonces tenemos varias opciones. Tenemos añadir automáticamente nuevas páginas a nivel superior de este menú, no le vamos a decir que no, principal, menú pie de página o menú de enlace. ¿Dónde se verá? Entonces lo que queremos es que se vea en el menú principal, ¿de acuerdo? Guardar el menú y ahora lo que vamos a ir es añadiendo al menú. Bien, vamos a crear, vamos a ver, tenemos aquí a la izquierda lo que son las páginas, el desplegable con las páginas, el desplegable con las entradas, si lo que queremos es una entrada, enlaces personalizados, en el cual podemos ponerle ahí un enlace personalizado, o incluso las categorías. Si tuviéramos categorías como las categorías que tenemos aquí en entradas, pues podríamos ponerlas también. Vamos a ir a las páginas y la primera que vamos a hacer va a ser una página, la página principal de nuestra web, ¿vale? Vamos a copiar lo que es la URL de nuestra página web y vamos a poner inicio y vamos a añadirlo, ¿vale? Y aquí ya nos aparece el principio de nuestro primer ítem de menú, que sería el de inicio, y vamos a ir añadiendo páginas. En este caso voy a, por ejemplo, poner gato lloroso, pequeño gato y contacto y quiénes somos, ¿vale? Me interesa tener todos. Entonces vamos a añadirlas y nos aparecen automáticamente aquí. Una vez elegidas, añadimos al menú y nos aparece aquí. Si ahora lo que queremos es mover estas páginas, yo por ejemplo contacto no me interesa que salga aquí, sino que sea la última. Entonces la añadimos aquí, ¿de acuerdo? ¿Quiénes somos? Pues tampoco me interesa que aparezca después de inicio, sino aquí. Y ahora vamos a ver. Estos ítems de menú pueden ser un menú de inicio o un submenú. Si yo ahora, por ejemplo, quiero poner una entrada, voy a poner una entrada, de ejemplo, mi primera entrada, y la voy a añadir al menú. Pero no quiero que esté en el menú, sino un submenú de pequeño gato, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, conforme me muevo, si lo pongo aquí, aquí hay un pequeño recuadrito que nos indica que estaría, digamos, en la raíz del menú. Pero si yo me desplazo a la derecha un poquito, vemos que el recuadro se desplaza. Si yo lo pusiera, si ahora soltara el ratón y se quedara aquí, vemos que nos pone subelemento, con lo que quiere decir que mi primera entrada estará dentro del ítem de menú de pequeño gato. Bueno, vamos a verlo desde el menú y lo entenderemos mejor. Guardamos el menú para que tengamos los cambios guardados. Vamos a visitar nuestra página y como vemos aquí ya tenemos nuestro menú. Si pinchamos en menú a inicio, como hemos dicho, nos iría al principio. Gato lloroso, pues nos irá a la página de gato lloroso. Si yo pincho en ella, nos aparecerá una página que he creado de ejemplo sobre gato lloroso. Pequeño gato, lo mismo. Sería un
un post que he creado yo también de quiénes somos, ¿vale? Sería la página de ejemplo de quiénes somos, soy un gato, etcétera. Y la página de contacto, que no tenemos el contacto, pero bueno, ya lo crearemos a través de plugins. Y como hemos dicho que aquí mi primera entrada será un subelemento, un submenú de pequeño gato. Si vemos aquí que pequeño gato nos aparece, ¿ves? Cuando paso el ratón por encima de pequeño gato nos aparece un menú pequeñito, submenú, indicando que esta sería, si yo pinchara en mi primera entrada, vamos a ver mi primera entrada. ¿De acuerdo? Si yo pincho en mi pequeño gato es otro elemento. Si yo ahora hiciera esto, y lo vamos a poner dentro del menú, yo guardo los cambios y cuando refrescamos, apretamos F5 o apretamos aquí a la ruedecita, como queráis, vemos que ya no aparece un submenú debajo de este y me aparece dentro de mi menú. Podemos hacer otros submenús, por ejemplo, vamos a hacer este aquí y este aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, puedo hacer otro submenú dentro de este menú, pero vamos a hacer dos dentro de gato lloroso. Y así veis los ejemplos y lo vais entendiendo un poco más, ¿ves? Si dentro de gato lloroso tenemos pequeño gato y mi primera entrada. Si hacemos, como hemos dicho, esto, y ahora por ejemplo voy a poner también quiénes somos, vais a ver que va a cambiar gato lloroso y luego tengo pequeño gato y dentro de pequeño gato tengo mi primera entrada y quiénes somos. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto es en función, si yo ahora, de cómo queremos estructurar nuestra web. Siempre hay que pensar muy bien cómo queremos estructurar nuestra web mediante lo que son los menús. Los menús de navegación hay que entender que esto es lo que la gente utilizará para navegar dentro de nuestra web. Entonces tenemos que estructurar perfectamente, muy bien estructurado, nuestra web para que la gente no se pierda o sepa navegar dentro de nuestra web. Si yo ahora quiero quitar un elemento, basta con que entremos aquí, despleguemos la entrada, por ejemplo, y aquí tenemos más opciones, como mover hacia arriba, mover hacia abajo, pero que lo podemos hacer arrastrando y moviendo. Pero si yo pongo quitar, este elemento de menú me lo quita. Si yo ahora guardo los cambios, nos vamos a nuestra web y vemos que ha desaparecido. ¿De acuerdo? Para que veáis, estas son las formas de utilizar los menús. Si quisiéramos crear un menú nuevo, y no quiero que sea este, pues por ejemplo podemos crear un menú nuevo. Pinchamos aquí arriba, donde pone, tenemos editar menús, que sería para editar, gestionar la ubicación de los menús. Como vemos aquí tenemos principal, pues tenemos el menú principal, menú pie de página, que le podemos dar un menú a la parte inferior de nuestra web, o los menús de enlaces. Todo esto siempre irá relacionado con el tema que tengamos activado. Bien, vamos a ir a editar menús y como vemos vamos a crear un nuevo menú. Vamos a ir aquí a donde pone crear un nuevo menú y vamos a poner pie de página. ¿De acuerdo? Creamos el menú y ¿dónde se verá? Pues nuestra intención es que se vea el menú en el pie de página. Guardamos los cambios y vamos a añadir, pues solo quiero que sea el contacto y quiénes somos, por ejemplo, ¿vale? Y por ejemplo el enlace de inicio también. Añadir al menú. Pendiente, vale, vamos a hacerlo mejor. Añadir al menú. Vale. Y ahora vamos a añadir estas de aquí. Enlace personalizado, sí, vale. Guardamos el menú y nos vamos a ir a nuestra página web, refrescamos y si nos vamos a la parte de abajo tenemos aquí un pequeño menú de quiénes somos
y contacto. Si ahora esto, vale, lo de inicio es que no funcionaba bien, pero bueno, es porque es el menú principal. Lo dejamos de momento así y vamos a hacer un cambio. Quiero que este menú se vea aquí y que este se vea abajo. Entonces, como tenemos la gestión de ubicación, si desde aquí nos vamos a principal y en vez de elegir principal quiero que se vea el pie de página y en el menú de pie de página quiero que se vea el principal, guardamos los cambios y cuando vamos a nuestra web y refrescamos vemos que aquí solo se ve quiénes somos y contacto y abajo tenemos inicio, gato lloroso, pequeño gato, quiénes somos y contacto. Como vemos, tenemos la infinidad de hacer menús y poder elegirlos de una forma en concreto, como nosotros queramos. Vamos a dejarlo conforme estaba, principal y pie de página. Guardamos los cambios, ¿vale? Los podemos crear varios menús y en función de lo que nos guste o lo que queramos, elegir que se vea un menú u otro en determinado sitio. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es los menús. Esto es la forma de utilizar menús dentro de nuestra web, que es, digamos, lo que más va a utilizar nuestras visitas, los visitantes en nuestra web, es lo que va a utilizar para poder navegar dentro de nuestra web, con lo cual ya he dicho que hay que estructurarla muy bien y saber cómo queremos utilizarla para que nuestros visitantes puedan navegar dentro de nuestra web y sea fácil para ellos. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo, este pequeño tutorial sobre lo que son los menús y casi ya estamos acabando nuestro curso. En el siguiente vídeo veremos lo que son los plugins y como lo he dicho, ya sabéis que si tenéis alguna duda, cualquier cosa sobre lo que sea, me podéis contactar a través de mi página web, javisweb.com, dentro de contacto, a través del canal de YouTube o de las diferentes redes sociales que tengo. ¿De acuerdo? Bueno, un saludo y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!